confiamos la aurora más bella, el pájaro que pueda rivalizar con los pensamientos. Todo está en vuestros rifles del sol, el regazo de la madre, la suave y melodiosa clave de las olas, los principios del canto, los labios del pan, la mejor tarde para el sueño, el otoño de la intimidad, los libros donde la luz pule sus proas. Todo queda en vuestros puños. Hemos entregado a vosotros la siembra, soldados del ejército infinito, las estrellas que duermen en la infancia, la novia semejante a una catedral de plata y el espacio de nuestra frente. Oh vos que declaras abeja, hermoso tumulto de columnas de fuego, por ti es que el árbol continúa su destino y que el hombre aguarda la miel y las caricias. Por ti, ejército rojo, nacen los niños y las estaciones, triunfa el polen, alza sus castillos de luna a la muchacha y la avena encarga un traje de princesa. El sol espera el instante para descender hasta vuestras bocas, soldados de la patria, de la hoz de pan y el martillo de agua. Pensamos en vosotros, ciudadanos del aire. Entonces nuestros ojos cantan, nuestros dientes cantan, nuestras vísceras cantan, cantamos como ante el arco iris inclinado para servirnos y hechizarnos. Cuando la semilla duerme y los caminos del mundo duermen y la entraña de la mujer duerme y duermen nuestros hijos y dormimos, el ejército rojo vigila como una egregia muralla de cal y sabias. Es el escudo de las viñas, la coraza en la que encuentran su razón de noche, la bala y los estragos. Ejército de las colmenas, ejército de los pájaros, de las manzanas, de las nobles arcillas, ejército de la sonrisa, de los escritores, del arado dignísimo, del mar del trabajo, del ocaso feliz, de la rosa como estatua. Yo te saludo como la luz tutelar del universo. Si aún espera la fruta, si aún los trigales conservan sus máquinas sagradas, si aún no queman sus escalas los gorriones, si aún vivimos, es solo por ti. Entre el jeroglifo de la pólvora y el enigma del silencio pasas. Arrodillados los tiempos juntan los últimos laureles, y más que el ejército, más que la bayoneta y la metralla, eres la realidad del hombre, eres la red, la herramienta, el hogar hecho con honra. Gloria a ti, ejército rojo, el del aviador comparable a un canto, el del marino del navío de oro, el del soldado como flor de la vida. Gloria a ti, que eres la primera sílaba de la libertad. Oh vos que declaras abejas, hermoso tumulto de columnas de fuego. Por ti es que el árbol continúa su destino y que el hombre aguarda la miel y las caricias. Por ti, ejército rojo, nacen los niños y las estaciones, triunfa el polen, alza sus castillos de luna la muchacha, y la avena encarga un traje de princesa. El sol
espera el instante para descender hasta vuestras bocas. Soldados de la patria, de la hoz de pan y el martillo de agua, pensamos en vosotros, ciudadanos del aire. Entonces nuestros ojos cantan, nuestros dientes cantan, nuestras vísceras cantan. Cantamos como ante el arco iris, inclinado para servirnos y hechizarnos. Cuando la semilla duerme y los caminos del mundo duermen, y la entraña de la mujer duerme, y duermen nuestros hijos, y dormimos, el ejército rojo vigila como una egregia muralla de cal y sabias. Él es el escudo de las viñas, la coraza en la que encuentran su razón de noche, la bala y los estragos, ejército de las colmenas, ejército de los pájaros, de las manzanas, de las nobles arcillas, ejército de la sonrisa, de los escritores, del arado dignísimo, del mar del trabajo, del ocaso feliz, de la rosa como estatua. Yo te saludo como la luz tutelar del universo. Si aún espera la fruta, si aún los trigales conservan sus máquinas sagradas, si aún no queman sus escalas los gorriones, si aún vivimos, es solo por ti. Entre el jeroglífico de la pólvora y el enigma del silencio pasas. Arrodillados los tiempos, juntan los últimos laureles, y más que el ejército, más que la bayoneta y la metralla, eres la realidad del hombre, eres la red, la herramienta, el hogar hecho con honra. Gloria a ti, ejército rojo, el del aviador comparable a un canto, el del marino del navío de oro, el del soldado como una flor de la vida. Gloria a ti, que eres la primera sílaba de la libertad.
La revolución habla. Rosendo aguardaba sentado en un rincón de la imprenta. Hallábase libre en Antofagasta. En el local de la Foch disfrutaba hasta de las pequeñas alegrías de una vida plena de apreturas y de esperanzas. El viejo soñador de las cafeterías populares estaba roto. La pampa le talló un corazón de piedra. Era más bello el martillo que el pincel, y la hoz sugería más cielo que el pobre óleo azul que se arrastraba pesado y lento de los pomos. Su instinto le localizó al otro lado de la vida fácil. Era un aventurero que, de golpe, descubría que todos los mapas son falsos y que solo resulta digno aquel que semeja un lejano trozo de plata, abriéndose casi en la punta del mundo, como un pañuelo fraternal que llamara para una cena grandiosa a los hambrientos de la tierra. La tarde se tendía dorada y plácida en los techos del puerto. En la imprenta destilaba filamentos de luz pálida y ya las sombras se apoderaban de las paredes. Aguilera fumaba en silencio. Los obreros, de pie, componían el material del próximo número de Justicia. Los dedos salían de las cajas con un fuego interior secreto y poderoso. Salían las letras de sus nidos como pájaros resueltos. Rosendo las veía en su arrojo y decisión, y mentalmente se repetía que en su unidad formaban las consignas ardientes y decisivas que encolerizaban a los enemigos. Los gráficos fumaban con lentitud. El camarada Héctor, en una mesa destartalada, corregía las pruebas. El camarada Héctor era un hombrón recio y locuaz. Sufría cesantía, como los demás compañeros del taller. Ninguno era gráfico de profesión, pero mantenían una viva lección aprendida, una lección de Don Reca. Los comunistas deben saber cómo separan los tipos. El camarada Héctor trabajó antes en una fundición y sus manos proclamaban el antiguo oficio. Eran fuertes y amenazaban destrozar el lapicillo agónico que le temblaba en las manos. Los hermanos Devia constituían con una muchacha y un militante de la juvenil el personal del periódico. Los hermanos eran bajitos y fornidos, de vieja cepa pampina. Su acción valiente les dejó al margen de todas las pegas de arriba y del puerto. El mayor era casado y su hijo crecía alimentado con agua de porotos en vez de leche. Un chico de grandes ojos vivos que se arrastraba por entre las sillas y los útiles del taller. El camarada Héctor hablaba fuerte y leía con entereza los párrafos que corregía, como hablando en un mitin. Los Devia se chanceaban con frecuencia y Pancho, el mayor, solía escapar a momentitos para besar al retoño que le crecía con un penetrante olor a tinta de imprenta y a miseria dignificada por la lucha. El cabro será un león, vaticinaba su ternura. En el taller, este pedazo de carne, sucia y ágil, volcaba una insólita atmósfera de suavidad. Era más que un muñeco y menos que un niño. Un sueño de carne y hueso proletarios que los hombres de la imprenta besaban, acariciando un anticipo del mundo que pretendían. El camarada Héctor vivía mal. En un barrio terroso y maloliente tiraba sus huesos. Desde la mañana permanecía en el local, dale que dale al trabajo. Y en el atardecer, con hambre, el teatro le retenía 1 o 2 horas más, porque eran las de ensayo y para las funciones que los sábados y los domingos presentaba el conjunto Germinal, creado por Recabarren sobre la consigna Arte y Revolución. El escenario se alzaba delante del taller. Abajo del escenario, la máquina impresora. Pieza a pieza de esta imprenta las compraron los obreros del norte por inspiración de Recabarren. Pancho Devia lo repetía diariamente. No podemos meter la pata, niños, el viejo está aquí. Y mostraba a los chivaletes el rodón.
En un lugar visible de la pared colgaba un retrato de Recabarren. Posaba el líder con sus ojos de sombrías alas y su gesto de padre. Se distinguían inscripciones, viejos carteles. Aguilera con algún esfuerzo leía: ¡Viva el 1 de mayo! ¡Abajo el capitalismo! ¡Viva la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas! Rosa Luxemburgo, FJC, Juan Puig. La vida en el local transcurría agitada. Se imprimía Justicia y los miércoles y los sábados debía venderse costara lo que costara. A mediodía, la compañera de Pancho Devia servía alguna comida liviana. Engullían de pie los camaradas sin perder tiempo. Héctor acostumbraba a mascar violentamente. Así hay que devorar a los fascistas. Sus dientes sanos blanqueaban gloriosamente en la boca enérgica. A veces visitaba la imprenta el compañero Juan, delgado y moreno. La calvicie le confería un aspecto solemne. Era la cabeza lúcida del partido. Hablaba con elocuencia y estudiaba con ahínco. Le preocupaba realmente el problema chino y su pieza era una biblioteca aprovechada y numerosa. Trabajaba en un camión y este empleo le permitía apoyar con eficacia al movimiento revolucionario. El compañero Juan era un reflejo poderoso del valor proletario que se cultiva a conciencia. Habría reunión de C. Rosendo escuchaba el ruido del trabajo. La tarde huía vencida. La sombra reinaría pronto en el taller. Paralizado por sus problemas, esperaba. Le preocupaba la primera reunión a que asistiría en el puerto. Terminó la jornada. Los hermanos Devia se sentaron próximos a él. Llegó un hombrecito silencioso y dijo algunas palabras en secreto al camarada Héctor. Aguilera conversaba con Pancho. Entraron 2 obreros más, un muchacho con trazas de estudiante que contrastaba con la pobreza del conjunto. Le recibieron bromas cuando empezó a repartir cigarrillos rubios. Chanchito burgués, le llamó cariñosamente Pancho Devia mientras se encendía el fósforo. Sacó unos papeles el estudiante y los colocó en manos del camarada Héctor, quien además dirigía el periódico. «La revolución no quiere poesías, carajo», bramó este. «Necesitamos balas». El estudiante se sonrojó. En verdad, el poema brillaba absurdo cuando sus compañeros luchaban a ración de hambre y el partido vivía con la mitad de su corazón en la ilegalidad. Aguilera recordó sus dibujos de bellas artes. Las noches de la calle San Diego, donde paseaban sus amigos en grupos ruidosos, recitando en voz alta y piropeando a las busconas que negreaban como árboles dolorosos en la turbiez de la Plaza Almagro. El viaje a la Pampa le endureció, expulsando de su alma zarandajas y banalidades, para extraer de ella a un hombre nuevo, al servicio del hombre. La sombra era absoluta, no convenía sesionar con luz. Sonaba la hora más impresionante para Rosendo. Esta oscuridad no era la que le llenaba de fantasmas en la soledad de su puesto de vigilante. Era una oscuridad preñada de presagios, una oscuridad de vientre materno, una oscuridad creadora. No se distinguían los rostros. La voz era lo único vivo en aquel momento. ¿Empezamos? Falta Solín. No tardará, no perdamos tiempo. Aguilera veía a los compañeros a través del acento. Pancho Devia no cesaba de bromear con el estudiante.
El estudiante respondía con familiaridad. Rosendo oía emocionado. Íntimos hilos le amarraban sin preocupaciones de ropa. Se respiraba un aire cordial. El estudiante no extrañaba el medio. El olor de sus cigarrillos odorizó el taller en forma grata al confundirse con el de la tinta. Pancho preguntó al estudiante si conocía a Rosendo. Era obvia la pregunta, se conocían, pero era preciso el conocimiento de frente a frente. El estudiante elogió el comportamiento ejemplar de Aguilera. Se juntaron sus manos. Rosendo aventuró un tímido «Yo dibujo», tímido porque aquello yacía muy perdido en su conciencia. ¿Cuándo? ¿Un año? ¿Un siglo atrás? Se abrió la puertecilla y una voz desconocida voló por el taller. «¡Salud! ¡Llegaste, hombre!», contestó el camarada Héctor. Era Solín. Aguilera pretendió delinearlo por la voz, entera, baritonal. Volvió a insinuar a alguien. «¿Empezamos?» «Ya. Que presida Pancho», se propuso. ¿Cuántos asistían ahora? Rosendo no lo calculaba. Probablemente 10 personas. El hijo de Pancho lloró. «¡Que se calle el cabro!», jugueteó una voz. La tabla resultó reducida. Aguilera concurría alerta y anheloso. Las voces poblaban el aire de sonidos rotundos. Por una ventanilla se divisaban algunas estrellas. Los artículos a medio componer esperaban en sus galeras como un oleaje inconcluso. Pancho dio la bienvenida a Rosendo. Este se enrojecía en la sombra. «Es necesario que nosotros felicitemos al camarada Aguilera. Se comportó como un comunista hecho y derecho». Rosendo juzgó que sobraban las palabras. Pensó en Rosaura y en Genaro, orgullosos de haberlo ganado para su causa. Al sur no escribía una línea. Ignoraban que hoy era un eslabón útil y ensangrentado de la revolución. El camarada Héctor habló enseguida. «Lo que ha hecho el compañero Aguilera es un ejemplo para muchos. Se supo proletarizar en cuerpo y alma. Se trata de ayudarle. Acá no se puede quedar eternamente. Por cesantía podrá volver al sur, pero entre tanto necesita arreglarse, reponerse, olvidar los golpes». «Eso es», intervino Pancho. «La cuestión está en juntarle algo para sus gastos. Él es solo, no conoce a nadie fuera de nosotros, y nosotros no somos ricos». Rosendo cortó el diálogo. «Compañeros, no quiero que se molesten. Yo no pido nada. Solo cumplí lo que me dictaba mi conciencia militante. Les agradezco la intención y ojalá tratemos de otro asunto». En aquel momento Solín habló. «Ustedes saben, camaradas, que yo trabajo bien como pintor. ¿Dónde está el camarada Aguilera?» Aguilera se puso en pie. Solín avanzó por la sombra. Sus diestras se encontraron. «No es mucho, compañerito, pero le servirá de algo». Aguilera protestó e intentó devolver los billetes. Solín se alejó. «Ahora sí que no discutamos el asunto», sonrió con la voz. Los billetes se juntaban en su derecha. En el brevísimo lapso de la entrega, Rosendo apenas entrevió unas facciones finas. La voz de Solín persuadía. «Acepte, compañero», concilió Pancho. «Aquí no hay las sutilezas del mío y del tuyo. Somos camaradas». La sesión continuó. Rosendo pesaba las intervenciones y aprendió a reconocer la tónica grata de Solín. Los rostros se agitaban patinados de sombra, voces y noche. Cuando el último punto de la tabla se agotó, Pancho ordenó cautela. De a uno en uno fueron yéndose los hombres. Solín desapareció de los primeros. Rosendo no le conocería sino que a través de sus palabras. Con Pancho cerró la marcha. En el teatro ensayaban una comedia. Las galerías estaban cubiertas de polvo. Hacía frío. En la puerta del local grupos dispersos discutían. Rosendo se despidió de Pancho y se lanzó a la calle.
necesitaba soledad. La plata se ovillaba olvidada en un bolsillo. La vereda intransitable le obligó a caminar por la calle. Dobló una esquina. Acababa de oír la voz de la revolución. Era una fuerte, clara voz de hombre. El rostro se lo admiró aquella tarde que los carabineros pretendieron golpearlo a la bajada de la granuladora y los obreros le defendieron gritando: ¡Viva el Partido Comunista! La revolución tiene una voz. En todos los idiomas lleva consuelo y aliento. Es una voz que traspasa los continentes y burla la vigilancia de las cárceles. Una voz que enardece y que en los arrabales detiene al sol quemando como la brasa más encendida. Rosendo la escuchaba esta noche por primera vez en su total grandeza, pero otros la conocieron antes y muchos la conocerían después. A todos la voz maravillosa les indicaría el camino para alcanzar la vida humana.